El presidente Javier Milei volvió a cargar contra aquellos que advierten un atraso en el tipo de cambio. Ustedes saben que las críticas se extendieron al exministro de Economía, Domingo Cavallo, que hay cruces políticos en las declaraciones. Hoy, aquí en la Argentina, fue un mal día para las bolsas, pero a nivel internacional también las cotizaciones que tienen que ver con los bonos argentinos en el exterior. Hay mucho contexto para poder observar, para poder mirar, y esto, por supuesto, nos genera preguntas. Por eso, esta noche hemos invitado aquí a Noticias a las 20:30 a Carlos Sarazaga, que es economista y que además ha sido asesor de la Reserva Federal en los Estados Unidos. De hecho, Carlos está en los Estados Unidos. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos una vez más aquí en Noticias a las 20:30. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, Silvina. ¿Cómo andan? Bien, aquí debo decir, Carlos, un poco preocupados, porque hoy el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, refiriéndose a la baja que se produjo en la bolsa, a la suba del riesgo país, el comportamiento de otras variables, pero teniendo en cuenta las cotizaciones, dijo, bueno, es una toma de ganancias. Minimizó. Pero nosotros queremos ir un poco más allá, porque los papeles argentinos, como los bonos que cotizan allí, en ese país, han tenido un comportamiento de caída y además el riesgo país subió a más de 700 puntos. Queremos saber por qué. ¿Qué lectura se le puede dar? Bueno, yo creo que estamos en un periodo donde, con toda la incertidumbre que se está creando en Estados Unidos con las medidas de la nueva administración, estamos en un clima global, diría, enrarecido, y que va a afectar no solo a la Argentina, sino creo a muchos países, no solo emergentes, sino como sabemos, a partir del 12 de marzo se han impuesto tarifas al acero y al aluminio, y Canadá es uno de los exportadores de aluminio de Estados Unidos. O sea, esto va a crear muchos conflictos comerciales, y la pregunta es cómo se va a ir evolucionando esta situación, que algunos piensan que simplemente es una instancia negociadora, donde el presidente Trump lo que pretende es poner tarifas para que los productores de acero del exterior trasladen sus fábricas a Estados Unidos. Y la otra es que, bueno, no, esto no es tan fácil, porque los otros países van a poner una actitud también agresiva, van a responder con retaliaciones, y bueno, esto puede desembocar en una situación difícil de manejar. Entonces, esta incertidumbre es lo que está manejando un poco la situación actual, la economía a nivel mundial. Algo así como una batalla por la aplicación de los aranceles. ¿Argentina también va a tener la posibilidad de que Estados Unidos aplique más aranceles? Bueno, las declaraciones de Trump fueron que no hay excepciones a este régimen. Pero nuevamente, si esto es una negociación bilateral con distintos países, está por verse. En principio, yo le diría que la administración de Trump tiene una visión proteccionista que es muy contraria a la visión del presidente Milei, que está por la libertad de comercio. Y esto obviamente hay que ver cómo se resuelve en la práctica, porque tenemos un presidente que está a favor del libre comercio y otro que está a favor de la autarquía, ¿no? Entonces es difícil, no creo que nadie tenga la bola de cristal para decir cómo esto se va a resolver. Carlos, buenas noches, soy Jorge Elías. Entre tanta orden ejecutiva, que es una tras otra, casi todos los días desde el 20 de enero, hoy Trump firmó una orden ejecutiva que suspende la aplicación de la ley contra sobornos en el exterior. La ley de prácticas corruptas, que se llama, que estaba en vigor desde 1977. Y a su vez, dentro de este panorama incierto, la Reserva Federal, que usted bien conoce, se reserva la posibilidad de bajar las tasas, eso por un lado, y en Estados Unidos están esperando también el número de la inflación. Me parece que todo es un combo, ¿no? Correcto, es un combo. El número de inflación que va a salir mañana de precios al consumidor no es tan relevante porque se está basado en datos anteriores a la imposición de las tarifas. O sea, creo que los preocupantes podrían ser los que vengan en marzo o en abril, que ahí vamos a ver si las expectativas de mayor inflación, o digamos los mayores costos que podrían inducir estas tarifas, se manifiestan en una alza de inflación que obviamente va a crear algún movimiento sísmico, porque los mercados aquí en Estados Unidos estaban apostando a una baja de las tasas. Si la inflación llega a subir
van a ir en la dirección contraria y esto podría plantear también un conflicto entre la administración y la Reserva Federal. Por eso tenemos varios potenciales conflictos que es lo que está manteniendo al mundo en vilo. Hay algo que uno ve. Al parecer en Estados Unidos hay más percepción de inflación que inflación en sí. Correcto, aquí se sabe que muchas veces la canasta alimenticia, por ejemplo, los huevos aquí han aumentado extraordinariamente por el problema con la enfermedad de las gallinas, pero entonces la gente eso lo extrapola a la inflación general y no tiene en cuenta otras. Por eso hay que ver realmente los indicadores. Hay cierta sensación de que la inflación por lo menos no está bajando tan rápido como la Reserva Federal quería, y de hecho Powell hoy en sus declaraciones al Senado dijo que la Reserva Federal no tiene ningún apuro en bajar las tasas, justamente porque quieren ver qué pasa con la inflación antes de jugarse demasiado en una dirección o en la otra. Carlos, el presidente Javier Milei tiene previsto entre el 20 y el 22 fechas tentativas viajar a los Estados Unidos. Si bien hay un objetivo que es político, participar de la cumbre de la CPAC, una vez más, una cumbre política del sector más conservador que expresa ideas hoy, está latente la cuestión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Algunos especulan o desearían ver al presidente Milei junto al presidente Trump. Pero sabemos que el tema con el Fondo Monetario, más allá de lo que lo dice Luis Caputo, de que el acuerdo con el fondo va a cerrar en poco tiempo, en el primer trimestre o primer cuatrimestre, trae algunos interrogantes. Pongo, por ejemplo, si hay que devaluar o no el peso, cuál debe ser entonces el valor del tipo de cambio y cómo tiene que ser el mercado cambiario en la Argentina. ¿Se manejan datos allí en Estados Unidos? ¿Hay letra chica, letra fina? Y en todo caso, ¿cuál es tu opinión? No, bueno, aquí obviamente no hay opiniones muy firmes. Obviamente la preocupación tanto del sector privado como del Fondo Monetario es las reservas todavía negativas del Banco Central, y esto va a depender un poco de la evolución de la confianza, de si se piensa que este mantenimiento de la disciplina fiscal va a poder sostenerse en el tiempo, pero digamos, hay cierta preocupación en el sentido de que los argumentos que hay en favor o en contra del atraso cambiario se podrían resolver fácilmente con la liberación del mercado cambiario, porque nadie sabe realmente a ciencia cierta, y el presidente Milei justamente usó en una columna que publicó en los diarios el domingo, creo que fue que la leí, que invoca da argumentos que son muy razonables, diciendo nadie puede realmente tener información sobre todas las variables que entran en la determinación de los precios y en particular del tipo de cambio, que son los argumentos justamente que Hayek, que es era un distinguido economista de la escuela austríaca que tanto admira, son los mismos que usó para proponer la superioridad de un sistema de precios sin ninguna intervención estatal. Entonces, yo no sé realmente si el tipo de cambio está atrasado o adelantado. Creo que justamente por los argumentos del presidente Milei nadie lo puede saber. Lo que sí sabemos es que los argumentos de Hayek indican que el mismo Hayek no estaría muy contento con el control cambiario en la Argentina. Ajá. Bueno, pero acá hay un detalle no menor y está implícita en tu respuesta, que tiene que ver con la preocupación por el nivel de reservas del Banco Central. Si se libera el mercado cambiario y el Banco Central no tiene las reservas adecuadas, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, lo que puede pasar, puede haber un shock de confianza, los inversores pueden decir la Argentina finalmente está encaminándose. Esto es justamente lo que creo que está en el ideario de la escuela austríaca de Hayek. Si se liberan todos los precios, la gente va a sentir justamente que tiene libertad para hacer las transacciones que más le convienen, y yo no descarto que haya un flujo de inversiones importantes que justamente hagan la transición a un sistema de cambiario libre muy, muy tranquila y sin sobresaltos. Es un escenario que no descartaría Hayek, digamos. Pero parece que sí Milei, porque al parecer el gobierno tiene miedo de liberar el mercado cambiario. Bueno, eso es lo que digo, que me parece que ahí se merece una aclaración. Si estamos en favor de los argumentos de Hayek, ¿por qué no es que se libera el mercado cambiario? Eso me genera cierto desconcierto, pero otorgo el beneficio de la duda. Estoy dispuesto a seguir escuchando las razones por las cuales esta contradicción no es tal.
Bueno, que la sociedad argentina ha vivido tantas zozobras, tantos altibajos a propósito de su relación con el dólar, las devaluaciones, las subas del tipo de cambio, que está todo el mundo allí expectante. Vaya a saber si por esto también no ha caído el valor de los activos hoy en Buenos Aires. Es Carlos Arazaga, economista, está en los Estados Unidos, es argentino, ha sido asesor de la Reserva Federal y nos ha trazado un panorama de cómo nos ven desde afuera, de alguna manera, y cuáles son las perspectivas que se vienen. Muy interesante ese debate con Hayek, ¿eh? Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches.